Tema de señal. Estoy transmitiendo desde mi celular porque mi computadora está mal. Creo que no va a haber problema. Antes ya he transmitido de celular alguna vez, así que está testeado, sino que creo que falló un ratito la señal, parpadeó, y creo que está mejor. Bien, estaba hablándoles del contexto del indigenismo peruano, cómo surge. Vimos que la colonia es un momento muy importante porque se instaura la marginación sistematizada de la masa indígena. Durante la República, esta marginación se convierte en una total subyugación con el problema de la tierra, algo que Mariátegui luego va a destacar bastante en sus estudios. Ya entrando en el siglo XX, el civilismo, ustedes saben de la república aristocrática, como le llaman los samarquinos, o la república oligárquica, como le llaman los de la católica, siempre ahí con los términos. Este periodo inicial tiene su fin con Leguía, en el oncenio de Leguía. Es en ese oncenio cuando se da una modernización del Perú vinculada al capital norteamericano, cuando aparece el indigenismo como un movimiento muy amplio que abarca las bellas artes, abarca la literatura, las ciencias sociales, inclusive los partidos políticos como el APRA, el Partido Socialista, que funda Mariátegui, y luego se convierte en comunista, ni bien se muere Mariátegui, e inclusive el mismo gobierno de Leguía tienen ese interés por la masa indígena, por la masa campesina. Es el contexto del indigenismo peruano. El gobierno de Leguía es populista, el APRA, el Partido Socialista que funda Mariátegui, que ni bien se muere Mariátegui, lo convierten en comunista para entrar con todo el tema del internacional, el Partido Comunista Internacional, etc. Y también ambos partidos tienen un interés por las masas, sobre todo el Partido Comunista, ¿no? El partido que va a los obreros y campesinos. También tenemos el inicio del estudio serio de las ciencias sociales en el Perú. Esto se da con los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui. Antes de eso, las ciencias sociales en el Perú eran prácticamente, estaban en la edad de piedra, ¿no? Por ejemplo, en la arqueología se hablaba de solo culturas megalíticas, ¿no? No habría una división en horizonte tardío, horizonte medio, nada. Simplemente había culturas megalíticas y se acabó. Era muy primitivo lo que había en ciencias sociales antes de que llegue Mariátegui, que se forma en Europa a partir de una beca de Leguía y se convierte pues en nuestro máximo exponente de la sociología en el inicio, sobre todo con los 7 ensayos. También hay una fuerte reflexión en torno a la identidad peruana. José de la Riva Agüero, representante de la oligarquía, gobernante, un hombre que estaba obsesionado con sus títulos nobiliarios españoles, había indicado respecto a nuestra identidad que el Perú era el resultado de la cultura española implantada en este territorio, claro, con un aporte de la cultura indígena, pero como complemento, que la base era la cultura española. Mariátegui llega y le dice, ¿sabes qué, Rivabuelo? Estás equivocado, es al revés. La cultura andina es la cultura base y lo español es lo complementario que se ha mestizado. Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero creo que Mariátegui la tenía mejor puestas sus ideas que Rivabuelo, que siempre era hispanófilo, hispano-añorante, hispano todo, ¿ya? Muy bien, así que ya saben, en la época de Leguía aparecen, pues, bueno, ya antes de Leguía, en la época de Billinghurst todavía, se compone, por ejemplo, el Cóndor Pasa, esta famosa melodía internacional muy conocida en el mundo, obra del compositor guanuqueño Javier Alomía Robles. También tenemos, aparece la pintura indigenista en este periodo de Leguía con José Sabogal y también Julia Codesillo, que ponen de moda el tema del paisaje indígena, los espacios interiores de las casas indígenas, todo el mundo indígena, ¿ya? En la fotografía tenemos a Martín Chambi. Si tú no sabes quién es Martín Chambi, averigua, pues averigua, vas a encontrar en internet un montón de referencias. Martín Chambi es uno de los mejores fotógrafos de la historia de la humanidad y fue peruano, nacido en Puno, ¿ok? Aprendió fotografía en Arequipa con maestros especialistas, luego ejerció como fotógrafo entre Puno, Cusco y Arequipa. Y es uno de los fotógrafos más reconocidos del siglo XX a nivel internacional. Y es peruano, y es bueno, y se formó con su puro talento y un poco de maestros en Arequipa que conoció que le enseñaron los rudimentos de la técnica para que él desarrolle su arte. Así que hay un gran desarrollo. También tenemos en literatura, obviamente, a Ciro Alegría, que se convierte en el gran exponente del indigenismo ortodoxo con su novela El mundo es ancho y ajeno, y a José María Arguedas Altamirano, que llega pues luego con Los ríos profundos, otras novelas y cuentos
donde también destaca en la segunda etapa, que es el neoindigenismo. Vamos a eso, vamos a las características del indigenismo. ¿Qué diferencia el indigenismo de lo que se hizo antes? De lo que se hizo durante el siglo XIX, por ejemplo, cuando los literatos de la época de la emancipación, como Melgar, por ejemplo, en sus fábulas, reivindicaban al indio. ¿Qué diferencia el indigenismo del siglo XX de la propuesta de González Prada o Clorinda Mato de Turner? ¿Por qué lo que hizo Melgar y su gente, por qué lo que hizo los realistas después de la guerra con Chile todavía no se considera indigenismo? ¿Qué le faltaba a eso para ser indigenismo? Les faltaba la idea de comprender y asimilar la cosmovisión andina, la cultura andina al imaginario nacional. Hacer que el Perú sea uno solo con todas esas manifestaciones. Todavía Melgar y compañía se quejaban del abuso, denunciaban el maltrato al indio y punto. No había una propuesta de asimilación de la cosmovisión ni nada de eso. Y cuando hablamos de los realistas como González Prada o Clorinda Mato de Turner, ellos tienen una mirada paternalista. El indio es un pobrecito que hay que ayudar, hay que educarlo, hay que enseñarle a leer y escribir, que aprenda en castellano para que pueda desempeñarse en el mundo moderno, en una ciudad. Entonces estás diciéndole que se olvide de su cultura, ya se olvide del quechua y que empiece, ¿no es cierto?, una occidentalización, que su cultura quede atrás. Esa todavía es un poco la propuesta que tiene Ciro Alegría, un representante del indigenismo ya. Y tú puedes decir ahí, profesor, pero si él hace eso, ¿por qué se le considera indigenista? Si también él está como González Prado, Clorinda Mato, un poco en la onda antigua. Lo que pasa es que en el caso de Ciro Alegría, él sí refleja el mundo andino tal cual es, eso es muy importante. Y segundo, él sí revalora algunas de las características culturales del mundo andino. Es decir, él sí considera que algunos aspectos son rescatables y que deben promoverse su conservación. En este caso ya es un avance grande. Él, por ejemplo, en Ciro Alegría, en la novela El mundo es ancho y ajeno, propone que la comunidad indígena, la comunidad campesina, es un sistema idóneo para la vida del hombre andino y está en contra de que le quiten la tierra a las comunidades. Eso está muy bien, eso ya es comprender de adentro la forma de organización social, económica, política del mundo andino. Pero todavía Ciro Alegría es prejuiciosito porque su narrador, el narrador de la novela El mundo Sancho y Ajeno, es un narrador muy prejuicioso. Rosendo Maki, siguiendo sus tradiciones, va a consultar con los cerros. Y el narrador empieza a describir la escena casi riéndose de él, burlándose. No se ríe el narrador, pero se siente las ganas de reírse. También admite que Nasha Shuro es poderosa, que es una mujer que tiene conocimientos ancestrales. Pero al final ese personaje termina siendo derrotado simbólicamente por Álvaro Amenábar y desaparece de escena. Como decir, eso también no hay que creer, eso también ya debe desaparecer. O sea, el narrador de Ciro Alegría es positivista. Esto se debe a que Ciro Alegría todavía está influenciado por el regionalismo hispanoamericano, esta narrativa clasicona que viene del realismo decimonónico, con un narrador todavía positivista. Tú vas a decir, ya, profe, pero ¿dónde se ve ya una mirada a la cosmovisión andina y tratar de asimilarla al imaginario nacional? ¿Dónde ya se ve esa madurez? En el neoindigenismo, en los ríos profundos. Ahí lo vemos recién pleno. Podemos decir que esa ya es la madurez plena del indigenismo. Ya no es la mirada prejuiciosa a medias, que una cosa sí, otra cosa no, como nos pone Ciro Alegría. Ya es una mirada en la que tú tienes que prácticamente empezar a mirar con otros ojos y tratar de comprender al otro, es decir, al hombre andino. Por eso es que, chicos, y acá quiero que se pongan reflexivos, los valientes, los Avengers que están leyendo Los ríos profundos, los que ya empezaron a leer, los que ya avanzaron, sé que debe haber varios en el aula, sé que hay, son pocos pero son, ¿no? Como dice Vallejo, ya. Admítanlo, hay partes que les parecen muy marcianas. Por ejemplo, para todo el que empezó a leer, ha leído siquiera 5 o 6 páginas, sabe que Ernesto se comunica con las piedras.
Admítelo y dices, esto es absurdo. ¿Cómo un pata va a ir a Cusco y va a sentir que las piedras le hablan, que se comunican con él, que son capaces de atrapar a un borracho que está andando, faltando de respeto, miccionando en las calles de los muros incas, se lo van a tragar al que le está? No, profe, eso es absurdo. O sea, obviamente que es absurdo desde la mirada occidental, racional del mundo. Ahí date cuenta. Arguedas no está diciéndote ahí, ¿sabes qué, lector occidentalizado, racional? Voy a escribir una novela explicándote cómo es el mundo andino. No, te muestra cómo el hombre andino ve el mundo. Así que hay que tener mucho cuidado, entender que es una novela que expone lo mítico, lo real maravilloso de la mirada andina. Dense cuenta, eso que te explico, seguramente lo has escuchado antes cuando te han hablado de la nueva narrativa hispanoamericana, eh, y lo que es lo real maravilloso. Vamos a hablar de eso en un momentito más, ¿ya? Pero espero que les haya quedado claro la diferencia que hay entre lo previo al indigenismo y el indigenismo en sí, en sus dos etapas, ¿no? Bueno, ahorita vuelvo acá, pero las etapas son dos, ¿no? O sea, tenemos indigenismo ortodoxo con Ciro Alegría y el neoindigenismo con José María Arguedas. De cuenta, ¿no? Esa es la diferencia que te estoy hablando, ¿ya? Ahora sí, volvamos a lo que estábamos hablando primero, las características. Ya sabes, el indigenismo postula la reivindicación del mundo andino, de la cosmovisión del hombre andino. ¿Qué pasó? Ajá, ahí me está comentando con el chat. Ah, no, no había comentario. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Ya sí, me cortaron la viada acá. Ah, ya. sí, profesor. Gracias, Brenda. Sigo. Pensé que no me escuchaba, me estaba preocupando. Ya. Entonces decía que el mundo andino está muy vinculado con la raza indígena, pero no es la única. En el mundo Sancho y Ajeno, por ejemplo, ¿no? Que es una novela ambientada en un pueblito imaginario de la costa de la Sierra Norte, eh, hay en el pueblo de Rumi, hay indios, mestizos, y hasta hay mestizos blancones. Me acuerdo mucho de Oteiza, no sé si los que han leído la novela se acuerdan, Oteiza, que es un tipo de raza blanca, alto, son agarrados los de esa familia Oteiza. Las chicas son blancas, tienen ojos bonitos, ojos claros, ¿no? Ojos llamativos, ¿no? Y siempre salían, de esa familia salían blancos. Entonces, ¿cuál es la idea? Ah, ya, bueno, alguna vez un español tuvo un hijo con una mujer indígena, el mestizo salió blancón y de ahí salió toda esta raza de Oteizas, ¿no? Es decir, la idea del indio cobrizo, el indio de raza pura, eso es un poco como utópico. El mundo andino tiene de todo, literalmente. Por ejemplo, Arguedas mismo era un tipo blanco, de ojos azules, de niño era rubio y ya de mayor era castaño, y tenía rasgos occidentalizados, frente amplia, por ejemplo, ¿no? Pero él decía, yo comprendo perfectamente la cosmovisión andina, y no era un tipo de raza cobriza, ¿no? Eso es algo que se ve. Así que el tema de la raza vamos a dejarlo un poco como, no tan que es el 100% de la gente indígena, más vamos a hablar de mirada andina, de cosmovisión andina, como una cultura. Eso es lo más importante, la cultura andina, ¿está bien? Ok, entonces se postula la reivindicación del indio, es decir, de la cosmovisión. ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo comprende el universo? El andino. Eso es, su cultura, sus manifestaciones musicales, artísticas, sus tradiciones, etc. El indigenismo también se aleja de la idealización romántica del indígena. Esta idealización que había aparecido con los románticos, Clorinda Mato un poco todavía tiene eso, ¿ah? Un poco todavía tiene eso en su novela, Avecinido, también la actitud de denuncia es importante. También se aleja el indigenismo de la exotización del indio. Tú ahí puedes decir, profe, ¿quién ha exotizado? La exotización del indio estuvo a cargo de los modernistas. Los modernistas como Ventura García Calderón, por ejemplo, Chocano, ellos eh, exotizaron al indígena convirtiéndolo en un ser misterioso, medio
medio como si fuera un ser mágico que era capaz de hablar con animales, o sea, no lo reflejan como es un ser social, un ser parte de la realidad peruana. También muestra una mayor cercanía al mundo andino, el indigenismo. Alguien puede decir ahí, profesor, pero Clorinda Mato, estoy seguro que varios de ustedes saben de ella. Nos toca hablar de ella en un momentito más, miren, no se preocupen que llegamos, o sea, nos vamos a hablar de Clorinda. Pero te adelanto en este punto, si Clorinda Mato fue cusqueña, nació en el Cusco, sabía quechua, ¿por qué ella todavía no hace indigenismo? Muy fácil, Clorinda no fue educada bajo la cosmovisión andina. Sus padres, desde que era pequeña, se preocuparon porque tenga una educación a la occidental. Así que si ella vio a los indígenas, los vio desde su balcón, desde su ventana, en su pequeña casa de campo que tenía, porque sus padres eran pequeños propietarios, o sea, tenían una pequeña hacienda los papas, no eran ricos, y parece que su dinero lo gastaron mucho en la educación de su hija. Por eso Clorinda no conoce el mundo andino a profundidad, a pesar de que es cusqueña y sabe quechua, ¿ok? Arguedas conoce mucho mejor, porque él también sabe quechua, nació en el mundo andino, pero él sí pudo convivir con los ayllus. Convivió con los ayllus en varias partes de su vida, sobre todo en su niñez y adolescencia. Por eso Arguedas sí tiene esa comprensión. Ciro Alegría, mucho menos. Digamos que casi como Clorinda, pero tiene otra mirada a partir de su filiación aprista, o sea que sí llega a ser indigenista Ciro Alegría, y sobre todo porque trata el tema de la comunidad indígena y denuncia el abuso sistemático del arrebato de tierras, ¿no? Pero repito, él todavía es un paso previo a la madurez que es con Arguedas y los neoindigenistas, ¿está bien? Por otro lado, el indigenismo aborda temas sociales, políticos, culturales y también económicos. Piensa en el mundo sancho y ajeno, se ve el tema social, se ve un poco el tema político, se ve un poco el tema cultural y mucho el económico, ¿ok? En los ríos profundos vamos a encontrar los temas sociales, el político también un poco, el cultural bastante y el económico también un poco. Así que el indigenismo abarca esa temática. Muy bien, ya te voy a hablar de las etapas, tú que te adelanté un poco. El indigenismo ortodoxo lo inicia este señor Enrique López Albújar, ¿ya? Enrique López Albújar inicia el indigenismo ortodoxo. Él con sus cuentos andinos nos muestra una mirada descarnada del mundo andino, pero obviamente desde el aspecto de la delincuencia, el mundo lumpen del hombre andino, porque nuestro amigo López Albújar fue juez y vio el mismo juicios y también expedientes judiciales de casos de crimen andino. Y por eso en sus cuentos siempre hay un criminal, hay actos contra la ley, ¿no es cierto? O costumbres ancestrales de los pueblitos. Él estuvo en Huánuco como juez, entonces ahí conoció casos en expediente, ¿no? El juzgado donde estaba. El máximo exponente del indigenismo ortodoxo es Ciro Alegría. Como te dije hace un rato, el indigenismo ortodoxo todavía está marcado por el regionalismo hispanoamericano. Es decir, el regionalismo hispanoamericano es un movimiento muy amplio que abarca tres vertientes: el mundonovismo, la novela de la Revolución Mexicana y el indigenismo. El indigenismo ortodoxo, se entiende. Entonces, todas las características que tú conoces del realismo, ¿te acuerdas, no? Hemos estudiado hace poco Crimen y Castigo, el realismo europeo, ya. Esas características, trasládalas a las primeras décadas del siglo XX en Hispanoamérica, cuando surge el regionalismo. Auméntale esas características que tú conoces, la búsqueda de verosimilitud, el narrador omnisciente, narración lineal, todo eso que tú conoces del realismo, agrégale una dimensión alegórica. Eso es lo que tiene el regionalismo, sobre todo en el mundonovismo, ¿no? Profe, ¿qué es mundonovismo? Mundonovismo es la vertiente del regionalismo, por ejemplo, en la que está Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, ¿no? Lucha del hombre contra la naturaleza, punto, ya cerraste. Novela de la Revolución Mexicana, ni voy a hablar porque está muy lejos y no nos incumbe. Hablemos de indigenismo. El indigenismo como vertiente de regionalismo aparece en Ecuador, Perú y Bolivia. Ciro Alegría es el máximo exponente probablemente de todo el indigenismo, por su novela El mundo sancho y ajeno. Ahora entiendes por qué motivo el indigenismo es realista, sigue el modelo narrativo del siglo XIX y todavía tiene un narrador positivista, prejuicioso hacia la cultura andina. Sí acepta algunas cosas, pero otras no le gustan y se quiere burlar o insinúa que deben desaparecer. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tenían que especializarse antes
porque tenían que ustedes ser expertos en el mundo sancho y ajeno. En cambio ahora no, ahora tienen que ser ustedes expertos en el siguiente momento, el neoindigenismo, leyendo los ríos profundos. En este momento, comprenderán, he hablado tanto que ya me cansé, así me gustaría saber que me hagan alguna pregunta. Sobre todo los que están leyendo los ríos profundos, me gustaría un testimonio, si les está gustando, si la están comprendiendo, si hay alguna escena que les gustó, algo que no comprendieron, algo que quieran destacar. A ver, o alguna pregunta sobre lo que he estado explicando, mientras puedo respirar un poquito, en unos 10 o 15 segundos. A ver, vamos, una pregunta que quieran hacer, por favor. A ver, por acá me preguntas en el chat. Pueden también tomar el micro y preguntar, no hay problema. Profesor, Ah, sí, sí, dime. ¿Clorinda Mata de Turner está en el indigenismo o todavía no? No, ella es preindigenismo, ¿ya? Ah, ok, Vamos a profesor. ver esto. Sí, ella es un antecedente. Lo que pasa es que Clorinda Mato de Turner, como estaba mencionándoles hace un momento, ella todavía no entiende la cosmovisión andina plenamente. Es una chica cusqueña que fue criada dando la espalda a la cultura andina, mirando hacia la cultura occidental. Entonces, ella, su mirada es positivista de pobrecito, hay que cuidar, proteger, hay que educarlo, hay que hacer que sea un profesional, pero eso implica que la cultura andina es menospreciada porque no sirve para que el individuo sea feliz en dicha cultura. En cambio, Ciro Alegría, a eso sí hay que darle crédito, ¿ah? Ciro Alegría nos dice, en su novela El mundo sancho y ajeno, el indígena es feliz en su comunidad. Es una institución ancestral que proviene del Ayllu, que debe mantenerse porque es perfecto lo que ocurre ahí. Quitarle la tierra a las comunidades es obligar al indio a entrar en un sistema capitalista donde va a ser explotado. Así que en ese sentido, Ciro Alegría aprecia y admira, comprende el mundo andino desde su base de constitución social. Eso es muy bueno. Lo malo, repito, es que sigue siendo prejuicioso con otras cosas, porque es un narrador, es un autor literario que crea un narrador en su novela, un narrador eh, positivista, ¿no? Que ama la ciencia, que todo lo de ciencia, y desprecia lo que no sea científico. Totalmente diferente a Arguedas. Eso lo vamos a ver ahora. Pero antes te decía, el neoindigenismo. Ahora, para que tú comprendas cómo el neoindigenismo tiene que ver con la nueva narrativa hispanoamericana, tienes que recordar todo lo que sabes de nueva narrativa hispanoamericana. Si tú estás en cero ahí, no te acuerdas nada, ahí estamos en problema. Espero que si algo te digo ahora que no comprendas, lo investigues o aproveches en el multichat para consultar. Pero yo me voy con todo porque no tengo tiempo para repasar ampliamente la nueva narrativa, ¿ya? Así que anota y si algo te tiene en duda, me haces la pregunta a mí, tal vez alcance el tiempo o ya en multichat te sacas el clavo. Atento. La nueva narrativa hispanoamericana aparece como la narrativa impactada por la vanguardia, paralelamente al regionalismo, pero el regionalismo es el movimiento literario en la novela más importante durante las primeras décadas del siglo XX, mientras la nueva narrativa queda sujeta a cierto público, a ciertos narradores experimentales. A mediados del siglo XX, sin embargo, hay un repunte de la nueva narrativa y más bien el regionalismo decae. Yo te puedo decir que el canto del cisne del regionalismo fue el premio que obtuvo el mundo sancho y ajeno de Ciro Alegría. Ese fue prácticamente el último gran premio. Luego la nueva narrativa toma el control. La nueva narrativa, tú piensas inmediatamente en Borges, ¿no? Piensas en el boom, y olvídate de eso. Bueno, no tanto del boom, pero sí de Borges y de Cortázar. La nueva narrativa tiene tres formas, tres vertientes, te voy a decir para simplificártelo, ¿ya? Tiene literatura fantástica, literatura urbano realista y literatura de lo real maravilloso. ¿Está bien? Esa es la nueva narrativa, te estoy hablando ya. En la narrativa fantástica están Cortázar y Borges. Olvídate de ellos. Cuando Borges o Cortázar en sus cuentos rompen la realidad, rompen la lógica que la realidad racional tiene, lo hacen de modo gratuito, a partir de su pura imaginación, y lo hacen tan bien que, bueno, en fin, ya. No tiene ningún tipo de base más que en la imaginación del autor o su cultura general, ¿ya? El urbano realismo
es la otra vertiente que desarrolla Ernesto Sábato en El Túnel y sigue Mario Vargas Llosa en La Ciudad de los Perros. No nos interesa tampoco esa. Vamos con lo que nos interesa, lo real maravilloso. Esa vertiente, esa forma de narrar de la nueva narrativa se desarrolla con la propuesta de Alejo Carpentier. Acá presta mucha atención. Alejo Carpentier, el autor del Reino de este Mundo. Alejo Carpentier propone: yo voy a escribir novelas basadas en la realidad histórica, pero esa realidad histórica va a tomar en cuenta a las etnias marginales de América Latina. En este caso, Alejo Carpentier toma la cultura afrocaribeña que está en Cuba y las islas de las Antillas. Y tomando en cuenta esa cosmovisión afrocaribeña, escribe una novela notable como el Reino de este Mundo. No sé si ustedes recuerdan de qué trata esa novela. Un tiempo estuvo en el prospecto de admisión, tal vez han escuchado hablar de ella, donde los sacerdotes vudú se pueden transformar en insectos o animales cuando llegan a la madurez de su poder, ¿no? Entonces, eso, profe, no, yo no creo, no creas, pero ellos sí lo hacen. ¿Está bien? Así que ahí estamos. Lo real maravilloso también rompe las reglas de la realidad racional, pero lo hace a partir de la inclusión, de la asimilación de la cosmovisión mágica de culturas marginadas. Lo hace Alejo Carpentier con los afrocaribeños. Lo hace Juan Rulfo en México en su novela Pedro Páramo con la cultura popular mexicana. Lo hace Miguel Ángel Asturias en Guatemala con los descendientes de la cultura maya en su novela Los hombres de maíz. Entonces, esa propuesta la toman los escritores peruanos, la toma José María Arguedas en su madurez literaria, luego la toma Manuel Escorza, un escritor peruano de los 70s, bueno, él era poeta del 50, pero luego fue novelista en los 70s y escribió novelas bajo el neoindigenismo. También el profesor Carlos Eduardo Zabaleta, de San Marcos, escribió varios cuentos con la mirada neoindigenista. También Eleodoro Vargas Vicuña, un tarmeño que fue también de la narrativa del 50, y por último Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta, un puneño que escribió una novela fantástica del neoindigenismo titulada El pez de oro. Entonces, en los ríos profundos de Arguedas está eso, ¿no? Estos neoindigenistas quieren asumir la mirada a la cosmovisión andina y reflejarla en la novela. Ya no con el prejuicio positivista que tenían los indigenistas ortodoxos, sino con una mirada que incorpora lo mágico religioso, mítico del hombre andino. Claro, estoy seguro que entre ustedes hay varios alumnos que han tenido una aproximación a esa mirada mágica del mundo andino, sobre todo cuando tienen orígenes allí, ¿no? Tal vez tienen abuelos o padres, han podido viajar y han sido testigos de algún tipo de rito, algún tipo de costumbre que a ustedes les parecía extraña, pero que tiene toda una lógica en la cosmovisión andina. Estoy seguro. Ahora, el que me dice, no, profesor, soy absolutamente ajeno a esa cultura, no sé nada, es muy probable también que ocurra eso, ¿no? En ese caso, te puedo dar algunos ejemplos, ¿ya? A ver, un momentito. Perdón, disculpa, yo tenía una urgencia doméstica. Ahora sí sigo. Te iba a dar ejemplos, mira. Este ejemplo que te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo, cuando yo era niño, porque yo también tengo el origen andino y lamentablemente soy más occidentalizado, pero no me gusta, me gustaría saber quechua, por ejemplo, y soy monolingüe en castellano y soy defectuoso. Mi madre, mi padre que en paz descanse, mi mamá que me acompaña aún, son bilingües como Arguedas, yo los envidio. Mi mamá maneja su castellano y su quechua lindo, separado cada uno, muy bien pronunciados. Eso es algo que admiro de mi mamá. Bueno, cuando yo era niño, viajaba al pueblo de mis padres. Mi mamá me llevaba, pues, y allá tenía mis abuelitos. Mis dos papás son del mismo pueblito. O sea, yo llegaba al pueblo y medio pueblo era mi familia, ¿no? Y toda mi familia es de allá. Entonces, cuando yo era niño, tendría pues 5 años, 7, en la sala de mi abuelita, su casa rústica allá,
llegaban los tíos, ¿no? Llegaban los tíos en la mañana o en la tarde y mi abuelita vendía cañazo, o sea, aguardiente de caña de azúcar. Vendía un poquito, una copita, le pagaban, creo, al valor de un sol, algo así, y brindaban. Y yo veía cómo los señores cogían la copita con licor, o sea, licor destilado, puro, fuerte, ¿no? Por eso les servía poquito. Metían el dedo y empezaban a tirar gotitas apuntando a diversos lugares. Y luego, ceremoniosamente, tiraban un poquito, un chorrito al suelo. Y después de eso recién brindaban, tomaban, ¿no? Seco y volteado ya. Entonces yo en mi inocencia de niño capitalino, occidentalizado, que no sabe qué he hecho ahí, una desgracia, yo preguntaba a mi mamá, mamá, ¿por qué desperdician su trago, no? O sea, están comprándolo y lo veo que lo tiran, ¿no? Y mi mamá me decía, hijito, están brindando con los apus tutelares y tiran un poquito al suelo como brindis con la Pachamama por respeto a la Pachamama. Y yo, ¿what? O sea, no entendía muy bien. En eso un tío me llamaba, a ver, sobrino, ven para acá, me llamaba yo chibolito, ¿no? Y me daba, tú brinda, y me daba mi copita y yo, ¡fum!, me lo tomaba, mi pecho me quemaba por dentro como con fuego, ¡ah! Ya me estaban iniciando mis tíos ya en el arte de catar licores. Bueno, en fin, esa es otra historia. Ahora, otro ejemplo. Si un occidentalizado, un racional cartesiano va a la sierra y de pronto ve volar al cóndor, dice, ah, mira qué piola, ¿no? El Vultur Gryphus está buscando algo de carroña para comer. Pero si un andino vuelve a su tierra después de un tiempo y sale al campo, al cerro, a buscar vacas o a pasear, y de pronto ve el cóndor volando, va a decir, wow, el Guamani se ha manifestado, me está recibiendo, qué homenaje, ¿no? O sea, él me ha dado una seña el cerro, el Apu, está saliendo el cóndor que lo representa a darme la bienvenida a mi tierra. Te sientes contento, es un buen augurio. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Te puedo dar un montón de ejemplos más, pero no hay tiempo. Así que esa es la diferencia que hay entre una mirada occidentalizada racional y una mirada andina religiosa. Los que están leyendo Los Ríos Profundos, bueno, y si no lo estás leyendo, espero que pronto lo hagas, porque esa novela está llena de este tipo de situaciones que te estoy refiriendo acá de manera muy general. Muy bien, vamos ahora, para terminar la clase, a hablar de los antecedentes más destacados, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ya te hablé un poco de ella. Manuel González Prada, nos falta hablar del más. Y José Carlos Mariátegui, también ya te hablé un poquito de él, pero hay que hablar más, y hay que decirlo, pues ya. Avanzamos. ¿Qué sabemos de Clorinda Mato de Turner? A ver, sabemos de Clorinda Mato, 1, que nació en Cusco. 2, que sabía quechua. 3, que sus padres la educaron dando la espalda a la cosmovisión andina. 4, que fue una mujer que escribió a favor del mundo andino, pero sin conocerlo a profundidad, ¿ya? Ella, muy jovencita, se casó con un inglés. Eso te dice mucho de su familia, cómo la criaron y para qué la criaron, ¿ya? El inglés era un inglés open mind, parece un señor bien chévere, ¿ya? Y él le decía, ya pues, el señor Turner, ¿no? Apellidaba Turner. Señor Turner, ya pues déjame publicar mis artículos, yo leo, escribo. Y el inglés, ya bacán, te gusta, yo te dejo tu tiempo, pues escribe y publica, ¿no? Y a pesar de que estaba casada y todo, como no tenían hijitos, ella podía escribir, podía publicar en diarios de Cusco, ¿ok? Por cierto, su nombre real no es Clorinda Mato de Turner, ¿ah? Ella se llamaba en realidad Grimanesa Martina Torres Matos. Grimanesa Martina Torres Matos. Ahora, profe, ¿y por qué firmaba sus obras como Clorinda Mato de Turner? Bueno, es una larga historia, pero te la voy a cortar porque no hay tiempo. Primero, su esposo, el inglés, le llamaba de cariño Clorinda. No sé por qué, la verdad, es un misterio. Si alguien sabe por qué, me avisa, ¿ya? Pero le decía, my Clorinda, my Clorindita, my perbañita bonita. Así habla de gringo, bueno, ya. Y le decía Clorinda. Bueno, yo a mi enamorada, chica que me gusta, no le diría Clorinda, ¿no? Le diría Gatúbel, algo así, pero no Clorinda, pues joven. ¿Qué es eso de Clorinda? Bueno, la cosa es que el inglés se dedicaba al negocio de rescatista de lanas. ¿Qué es eso? Se va a la altura, habla con los ganaderos de alpaca, les compra la lana, y luego la vende en los puertos para enviarla a Inglaterra que hagan buenas telas finas con esa lana excelente. Y ese negocio es redituable, ¿no? Compras al productor, lo revendes al que va a llevar a Inglaterra y ganas un dinero. Clorinda apoyaba a su esposo en su negocio. Todo iba muy bien. Llegó la guerra con Chile y todo fue muy mal, ¿ok? El negocio fracasó por la destrucción, los
los puertos cerrados, bloqueados, todo eso arruinó su negocio. El esposo murió, quedó viuda ella, ¿ok? Luego de la guerra con Chile, esta valiente mujer Grimanesa Torres Matos retomó el negocio, pagó las deudas y hasta quedó con ganancias. Ella, si se hubiese dedicado a ser rescatista de lanas, simplemente hubiera sido rica y punto. Pero ella no quería eso. Ella quería una vida como escritora, como periodista, así que renunció a ese negocio con el dinero que pudo obtener en la última parte, en la última etapa cuando reflotó. Con ese dinero, con ese pequeño capital, empezó su nueva vida como periodista y escritora. Primero en Cusco, pero luego vino a Lima. Aquí en Lima se juntó con un cenáculo de literatas. Sí, has escuchado bien, literatas. Y tú, profe, ¿literatas, chicas que escribían y se juntaban? Sí. ¿Cómo así? Bueno, eso ocurrió porque había llegado una señora de Argentina, Manuela Gorriti, una chica que era escritor, intelectual, y llega a Lima, y a pesar de que es mujer y todo, y me refiero al prejuicio de la época, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo, más bien yo lo admiro mucho lo que hicieron. Ella junta a las escritoras. Estaba Mercedes Cabello, una chica de Moquegua, que había llegado a Lima y se había casado con un médico que fue la ruina de su vida. Por eso no me gusta decir el apellido de su esposo, ¿ya? Porque ese hombre le arruinó la vida a la pobre. Ahora, Mercedes Cabello provenía de Moquegua, era hija de hacendados. Parece que en Moquegua había un cenáculo de chicas intelectuales que leían en francés a los clásicos franceses del siglo XIX, y Mercedes Cabello llega ahí a Lima a demostrar de qué están hechas las moqueguanas, ¿ya? También llega ahí Teresa González de Fanning de Ancash, que había sido también muy bien educada por sus papás, habían invertido en su educación, una chica muy inteligente. Llega también a Lima y se une a este club Clorinda Mato de Turner. Ella adquirió el seudónimo porque dijo Clorinda porque así me llamaba mi esposo, de Turner porque soy viuda de Turner, y Mato porque ella es Torres Matos. Su apellido materno le quitó una S, le puso una T y quedó Mato, que significa en quechua cusqueño cosecha, según dice Clorinda. Ahora, estando abrigada por este grupo de escritoras, y no vayan a pensar que estas chicas eran cerradas, que el hombre debe morir, que la mujer existirá por siempre. No, ellas son unas chicas bien chéveres. Permitían que algunos hombres también entren a la reunión. Claro, hombres open mind, no machistas, retrógrados, trogloditas. No. Por ejemplo, entraba en la reunión González Prada. González Prada era aceptado en el grupo de chicas. No le hacían nada, entraba, salía vivo y todo. Normalazo, ¿ya? Muy bien. Y otros más, no era el único. Ahora, Clorinda, arropada por este grupo intelectual que la apoyaba, publicó la novela Ave sin nido, una novela que en su época generó una polémica inmensa, porque todos los ultraconservadores hipócritas dijeron: ¿cómo va a insinuar que el cura tiene hijos con la mujer andina? Eso es una blasfemia, que no sé cuánto. ¡Qué hipocresía tan grande! Todo el mundo sabía que eso era una realidad andina, que el cura tenía, desde la colonia ha pasado esto, hijos con las mujeres andinas. Eso siempre ocurrió, siempre ocurrió. Por ejemplo, los papás de Vallejo eran hijos de curas, literal. Y eso siempre se supo. Cuando se enterraron, papá y mamá de Vallejo tuvieron que enterrar fuera del cementerio Santiago de Chuco, porque está prohibido que un suicida y un hijo de cura se case adentro del cementerio. Claro, si tú viajas ahora a Santiago de Chuco y vas a visitar la tumba de los papás de Vallejo, que están enterrados en Santiago de Chuco, vas a encontrar que están dentro del cementerio. Y tú vas a decir que no, que estaban fuera, el profe me mintió, ¿por qué me estaban? Quiero mi plata. Bueno, chicos, un poquito de paciencia, te explico. Se enterraron fuera, sí, pero después de muchos años, el cementerio creció tanto que tuvieron que abarcar los terrenos adyacentes, y compraron los terrenos adyacentes para enterrar más gente, y ahora los papás de Vallejo están dentro del cementerio, pero porque el cementerio creció y los abarcó, no es porque ellos han estado enterrados de un principio. Hasta tu plata está bien pagada. Seguimos. Entonces, ya sabes, ella denunció algo muy obvio, y la gente igual la atacó porque decían que era una mujer irreverente, que no respetaba la iglesia. Exactamente igual que el Código Da Vinci, que cuando se publicó el Código Da Vinci, la gente saltó hasta el techo, que Jesucristo se bajó de la cruz para tener un hijo, etcétera, ¿ya? Ahora, al principio, los ataques que le hacían a Clorinda, ella normal, porque estaba apoyada por su grupo de literatas, y por otro lado, el presidente era Andrés Avelino Cáceres, y el presidente se llevaba muy bien con Clorinda, porque ambos eran andinos, él era ayacuchano, quechua hablante bilingüe, y ella también era cusqueña, quechua hablante bilingüe, así que todos felices, pero igual, los periodistas la atacaban por dos motivos. Uno,
Decían que era una mujer motosa, quiere decir que tenía el dialecto andino del castellano, y la criticaban por eso, mira qué tal manera. Y el segundo motivo, la criticaban porque era una mujer ya de más de 40 años, sin hijos, o sea, por eso la tachaban de una mujer que no tenía hijos, eso era una situación afrentosa. Imagínate que dos motivos totalmente desactualizados hoy en día para insultar a una mujer, pero le insultaban. El problema grande vino cuando entró Pierola al poder. Ahí perdió Clorinda Mato. Pero antes de hablar de ese momento triste de su vida, brevemente, Clorinda fue una feminista de avanzada. Las chicas que quieren ser feministas, les interesa, sean feministas de verdad, no sean ridículas que odian al hombre, ese discurso del odio, del resentimiento. No, 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 hay que ser siempre positivos. Clorinda Mato fue una feminista admirable. Ella, por ejemplo, creó su imprenta feminista, no para escribir panfletos contra el hombre, sino para publicar cualquier trabajo de imprenta, pero en su imprenta feminista llamada La Equitativa, todas las obreras eran mujeres, todas las trabajadoras eran mujeres, no había ni un hombre. Sí, puras chicas, obviamente, viudas de la guerra con Chile, huérfanas de la guerra con Chile, madres solteras que quieren trabajar honradamente. Eso era la actitud de Clorinda Mato, eso es aplaudible. Bueno, ahora sí, llegó Nicolás de Piérola al poder, ahí sí la sacaron, ahí sí desmantelaron su imprenta, la saquearon, la insultaron en la calle, apedrearon su carruaje, ella tuvo que irse del Perú, porque era ya, si estaba el presidente en tu contra, ya nadie te iba a ayudar. Se fue a Argentina y allá falleció años después. Ave Signido, estoy seguro que se acuerdan del argumento, ¿no es cierto? Si me dicen que no, pues yo me caigo de espaldas aquí y hasta que vuelva a sentarme a dictar ya pasó un minuto y perdimos. Pero espero que me digan que sí, alguno que sí la leyó. No, ya no importa. Acuérdense. ¿Sí? ¿Sí la leíste? El resumen. Ah, el resumen, bueno, a nada, ya, en fin. Ya, acuérdense que en Ave Signido aparece Margarita y aparece Manuel. Manuel tiene 14, Manuel 17. Y se enamoran, todo lindo. Cuando Manuel quiere estar con Margarita, los padrinos, que son los señores Marín, que están cuidando a Margarita porque sus padres murieron por proteger a los Marín. Margarita es una chica indígena, aunque, bueno, es mestiza. La señora Lucía Marín tiene que decirle al chico y a la chica, ustedes no pueden estar porque son hijos del mismo cura. Y ya está, pobres Aves Signido. O sea, al final habían sido hermanos, bueno, medio hermanos por el papá, y por ese motivo no podían estar, ¿no? Esa es la denuncia terrible. Y en la novela aparece la trilogía del mal, la trilogía que abusa del indio. ¿Quiénes son? El juez de paz, el gobernador y el cura. ¿Ves? Es todo un sistema que está en contra del indio. Así que Clorinda Mato es todavía preindigenista por su actitud paternalista hacia los indígenas. González Prada fue otro caso. Manuel Baltasar de los Reyes González de Prada y Ulloa. Desde jovencito fue un hombre muy crítico al sistema de la iglesia. Luego, después de la guerra con Chile, atacó con fiereza la corrupción y todos los males nacionales, entre ellos la sistemática marginación del hombre andino, del indígena. Él, en su famoso discurso en el Politeama, que se leyó por primera vez en público el 29 de julio de 1888, él denuncia que las élites gobernantes han sido muy ineptas y que las masas gobernadas han sido totalmente despojadas de la posibilidad de ser educados. Él dice que la masa indígena fue los soldados de la guerra con Chile, eran gente capaz, fuerte, hábil, pero que no tenían la educación que les permitiera ser patriotas. Y eso los convertía en soldados mediocres, que solamente siguen a un caudillo, no luchan por la patria. En eso yo creo que tiene mucha razón González Prada. Piensa en los rotos chilenos. El roto chileno es algo así como el pobre chileno, el hombre del pueblo. Así, no estoy insultando a nadie acá. Los mismos chilenos hablan del roto. El roto es como el equivalente al cholo en Perú, más o menos. Roto le dicen porque está en andrajos. Trabajaban en las minas, sobre todo en la parte norte de Chile, y también como obreros y campesinos humildes. Hasta el más humilde roto chileno tenía educación primaria. Venía a pelear a Perú convencido de que estaba en una labor civilizatoria, que en el Perú éramos unos ignorantes y que Chile nos iba a salvar la existencia y que aparte que su país debía crecer. Venían con una ideología de patria. Eso en Perú no había entre los soldados.
Esa es la clave que ataca González Prada. ¿Por qué? Por la dejadez de los gobiernos que siempre lo dejaron de lado. Ahí está la crítica de González Prada. También, como ves, actitud paternalista. ¿Está bien? Claro que también en literatura, al buscar nuevas formas estróficas como el rondel, el triolet, también se convierte en un precursor del modernismo, ¿no? Antes que Rubén Darío, él ya estaba procurando nuevos modelos para la literatura. ¿Ok? Muy bien, cerramos con José Carlos Mariátegui. Ya te hablé un poco de él, ¿ah? Sabes que fundó el Partido Socialista, pero ni bien se murió, lo convirtieron en comunista. Ah, qué mal. Él dirigió la revista Mauta, que era vanguardista e indigenista, y se convirtió en el fundador de los estudios sociales en el Perú. ¿Por qué es antecedente y no indigenista? Porque Mariátegui no conocía quechua, nunca viajó al mundo andino, no conocía la cosmovisión, pero a nivel teórico, él aplica las categorías del socialismo italiano, porque él estudió en Italia, fue becado por Leguía, ¿ya? Aplica esa teoría en la realidad peruana. Y es el primero que dice, el problema del indio está vinculado al problema de la propiedad de la tierra. Así que tiene que haber una reforma en la que se redistribuya de manera más equitativa la tierra en la sierra. Esa idea la propone él. Luego Ciro Alegría la defiende en una novela llamada El mundo sancho y ajeno. Y luego Juan Velasco Alvarado lleva a la praxis política esa idea en la famosa reforma agraria, que es considerada por muchos historiadores el momento más importante de la historia del Perú del siglo XX. No solamente por las consecuencias positivas, sino también por las negativas. Así que si en el siglo XIX fue la independencia y la guerra con Chile, en el siglo XX fue la reforma agraria. Y tal vez el terrorismo también. Pero bueno, eso lo dejo para los profes de historia, no me meto en donde no me llaman y les doy las claves, chicos, ¿ya? Vemos ahí cualquier duda que tengan sobre las claves con el profesor de Multichat se pueden apoyar. Yo me despido, le disculpo los incidentes de la clase, pero acá el internet a veces maltrata mis buenas intenciones. Y este minutito que me he pasado lo hemos aprovechado al máximo. Así que me despido, muchas gracias por su atención y participación. Ahí están las claves y será hasta la próxima clase. Chau, chau.